Hola a todos, ¿cómo están? Esta es una clase especial, distinta. Lamentablemente no estoy ahí con ustedes, pero les quería dejar este video para explicar esta materia, que es una materia bastante interesante y que yo diría que es lo más importante que está pasando en el mundo del mastering en general y que es lo que más ha revolucionado el mundo del mastering, que es justamente loudness y streaming. Dos cosas que de alguna manera nos vamos a ver como bastante ocupados trabajando en esto durante nuestra carrera profesional, porque son los formatos nuevos, porque es lo que la gente pide, porque es en el fondo lo que de alguna manera nuestros clientes van a querer que nosotros le entreguemos. Entonces, en lo que consiste esta última etapa del semestre, ya no nos queda nada, nada, absolutamente nada de clase, estamos terminando ya el semestre. En lo que consiste esto es en entender de alguna manera de dónde viene el loudness, por qué se genera esto de loudness, por qué se le dice loudness, y por supuesto cómo aplicarlo a un mastering para las plataformas en el fondo de streaming, que es lo que la mayoría de la gente busca o lo que la mayoría de la gente pide. Sin dejar de lado que nosotros hemos trabajado hasta el momento en dos proyectos que son exclusivamente como en formato de CD o para un formato físico, que también hay que saber cómo hacerlo, pero la realidad es que en este minuto todos quieren ocupar streaming o todos ocupan plataformas de streaming, ya sea Spotify, Apple Music u otras. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito acerca de esto, vamos a de alguna manera entender de dónde viene, por qué se crea, y lo voy a tratar de hacer lo más consistente posible, pero sin gastar tampoco tanto tiempo, porque es una materia bastante larga. La primera parte de esta clase la voy a realizar yo mediante este video, donde yo les voy a explicar algunas cosas relacionadas a la parte más técnica, a la parte más quizás como de historia, de dónde viene. Y luego Jonathan, que está por ahí, es verdad, les va a de alguna manera explicar o les va a dar algunos ejemplos que ustedes van a poder escuchar, van a poder visualizar, van a poder entender un poco qué es lo que pasa con el streaming y cuáles son los problemas que el streaming trae, porque no todo esto es fantástico, sino que todo lo contrario, tenemos bastantes complicaciones. Quizá una de las mayores que ya han escuchado en algún minuto, el famoso Loudness War, ¿verdad? O la guerra de los niveles, que tiene que ver justamente con eso, con que la gente quiere masterizar todo fuerte o quiere que suene todo fuerte dentro de estas plataformas, pero eso no significa que va a sonar bien o que va a sonar con una dinámica correcta, que es uno de los puntos importantes del loudness. Así que partamos. Espero que estén todos. Les deseo una muy buena clase y nos vamos a ver la próxima semana ya en vivo y en directo para que me hagan también todas las consultas que puedan tener. Entonces, nuevos estándares porque obviamente es lo que estamos ocupando al día de hoy. Lo primero que tenemos que de alguna manera entender es de dónde viene o por qué se genera el loudness. Eh, La percepción sonora o cómo nosotros percibimos el sonido a veces es mucho más importante que el número que nos marque ese sonido. Esto es algo bastante conocido en el fondo. Es decir, nosotros incluso cuando hemos trabajado en los proyectos anteriores muchas veces decíamos, ok, que tengo que cumplir con tal número, pero también dentro de la evaluación había una parte que decía, no solamente debo cumplir con el número, sino que también la percepción que yo tengo de los temas que estoy escuchando debe ser similar. Es decir, deben ser más o menos parecidos. ¿Ya? Esa es la intención. Entonces, la percepción sonora es importantísima para eso. Y ahí es donde las unidades de medida que nosotros teníamos antiguamente o la forma en que medíamos no cumplen con este requisito en que la percepción es más importante. Lo que estamos viendo en la imagen, obviamente, es la famosa curva de Fletcher-Knudson, que de alguna manera nos indica, ¿verdad?, cómo nosotros sentimos los sonidos según la frecuencia, según los decibeles, etcétera, etcétera. Nos da una idea de dónde viene esto. Lo que más cambia con respecto al loudness y que puede ser lo más innovador de alguna manera y que nos va a dar la intención de por qué se crea, es la forma que tiene de medir. Es decir, nosotros hasta el momento teníamos dos unidades que son las que más hemos utilizado hasta este punto y que más conocemos, que son, por ejemplo, RMS, ¿verdad? Y PIC, dos tipos de formas de medir. El RMS
Es lo más cercano que podríamos tener al loudness o lo más cercano que podríamos tener a esta medición o percepción, porque el RMS lo que hace es medir en el fondo como un grupo o un conjunto en el fondo de tiempo y darnos un resultado. Ese conjunto normalmente son 300 milisegundos. Ya cada 300 milisegundos un medidor RMS toma una muestra, ¿verdad? Y nos dice más o menos cómo está sonando. Y Peak, que es el que todos conocemos, que es el que está en Pro Tools o es el que tenemos, nos ayuda mucho cuando nosotros vamos a grabar para poder ver que no hayan distorsiones, saturaciones en la entrada, por ejemplo, que un micrófono no esté saturando, etc. Pero ninguno de esos dos, de ninguna de esas dos formas de medir de alguna manera, nos está dando otra característica importante, que es en el fondo cómo se escucha mi programa. Programa es una palabra que vamos a utilizar bastante hoy día. Programa se refiere en el fondo a la duración o al total de lo que yo tengo. Es decir, programa puede ser un tema musical o programa puede ser también, por ejemplo, una película. Vamos a recordar que el loudness viene del mundo del cine, viene del mundo de las películas y después se empieza a meter de a poco al mundo de la música, pero originalmente viene del mundo de las películas. Entonces, este es el ejemplo que yo siempre doy con respecto al loudness. Es, si yo tengo, por ejemplo, un cortometraje o un video que es bastante corto, que dura, no sé, 20 minutos, ya, vamos a poner 20 minutos de duración. Y durante esos 20 minutos, todos los personajes de este corto están hablando muy bajito, están como susurrando, están en silencio, están escondidos, ¿verdad? Etcétera. Y solamente en un punto, en la mitad, por ejemplo, de este corto, hay un disparo o una serie de disparos. Y esos disparos no duran mucho, duran unos pocos segundos y todo. Bueno, aquí viene el ejemplo. Lo que pasaría con un medidor común y corriente, con un medidor de los que nosotros hemos ocupado hasta el momento, es que cuando salieran esos disparos, ese medidor obviamente va a marcar pics muy elevados porque están fuera del rango, digamos, de lo que sería normal, por decirlo de alguna manera. Y el RMS va a ser algo similar porque en el fondo va a acumular 300 milisegundos. Si estos disparos duran más de un segundo, 2 segundos, se van a acumular y el RMS también nos va a subir. Entonces, ninguna de esas dos unidades de medición nos está entregando la realidad que una persona va a percibir de ese corto. Porque lo que yo voy a percibir de ese corto en realidad va a ser que todo el corto está con muy bajo nivel porque están todos susurrando y que hay solamente una parte de eso que sube el nivel. Por lo tanto, su promedio, por decirlo así, va a ser siempre tirado hacia lo bajo, no hacia lo alto. No es al revés, no es como que fuera una película de puros disparos y hay una sola escena que donde los personajes hablan muy, muy en silencio. No, es al revés. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Que estas unidades de medida o estas formas de medición que nosotros teníamos hasta el día de hoy no cumplen mucho con eso, no nos permiten tener u obtener de alguna manera esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Loudness? Bueno, Loudness nos propone de alguna manera generar una forma de medir que es distinta. Es una forma de medir que nosotros vamos a conocer tres de alguna manera. Vamos a conocer en el fondo una forma de medir integrada, una momentánea y una que es de short term o corto, ¿verdad? De corto plazo. Entonces, ¿cuál es la gran revolución que tiene el Loudness? Es que nos permite de alguna manera medir de forma integrada nuestro programa. Es decir, si yo tengo una película que dura 2 horas, el medidor de Loudness lo que va a hacer es medir 2 horas de película. No va a medir un trozo de la película. Va a medir 2 horas. Entonces, me va a dar en el fondo un resultado numérico o un resultado en el fondo que tiene más relación con la percepción sonora que simplemente con lo que esté pasando en un momento en particular de esa película o de ese corto. Eso es algo muy interesante y algo importante tener en consideración. Y tiene 3 unidades porque cada una de ellas me ayuda a obtener el resultado que yo ando buscando. Algunas van a ser, en el fondo, me van a entregar algo más similar al RMS, otras me van a entregar algo más similar a un PIC, otras me van a entregar, etcétera. Entonces, de eso es lo que, y ahí es cómo funciona el Loudness. Por eso fue creado directamente para el cine, para lo que tiene que ver con el mundo audiovisual, porque normalmente es cuando se necesita, digamos, este tipo de cosas. En la música nosotros no tenemos tampoco
momentos de tanto silencio versus momentos de tanta música o de tan fuertes. No existe tanto esa relación. Viene del mundo de la música, loudness, ¿verdad? Y nuestro tiempo de medición. Eso es lo primero que quería dejar claro, que es el punto de entrada y es lo que hace que de alguna manera loudness exista. O sea, cualquiera de estas unidades de medida que nosotros conocemos, cualquiera de estos sistemas en el fondo son soluciones a un problema. Yo tengo un problema y lo que trato de hacer es de alguna manera solucionarlo. Entonces aquí la solución era cómo podía lograr una medida que fuera más parecida a la respuesta del oído humano. El loudness, ya eso está en una guía que yo les voy a pasar para que lo puedan ver y puedan revisar cosas que son más técnicas, pero el loudness está realizado a base de una serie de filtros, a base de una serie de algoritmos, en el fondo. Entonces, lo que va haciendo es tratando de generar estos algoritmos que se asimilan de alguna manera más a como yo, como persona, escucho, la forma en que escucho. Es decir, soy más sensible a tales frecuencias, soy más sensible a esto, otro. Así es como se va generando y cómo se crea este famoso loudness. Veamos un poco de historia, de dónde viene. La norma, que nosotros conocemos como loudness en general y todo, pero la norma que fue creada en el fondo se llama la ITU BS 1770-4. Guión 4 en el fondo significa que es la cuarta revisión. Si esto dijera guión 1, sería la primera revisión, la segunda, la tercera, la cuarta. Vamos en la cuarta revisión. Hasta este año, 2024, ¿estamos? Sí, 2024. Hasta este año, en el fondo, no hay una revisión nueva que la cuarta. O sea, la última vez que se le realizó un cambio a la unidad loudness y a todo lo que tiene que ver con loudness fue en el 2015, lo que significa que es una forma de medición bastante estable o está establecida de alguna manera ya como tiene que funcionar. Cuando apareció la primera, el ITU, en el fondo tenía algunas dificultades, tenía algunos problemas, no tomaba en consideración ciertas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que apareció la unidad, el ITU BS 1770, cuando fue la guión 1, habían problemas con el gate, es decir, que no se había pensado en agregar un gate en el fondo al medidor, a los meters. ¿Y qué significa eso? Significa que si en una película había silencio absoluto, ese silencio era tomado en consideración para la medición, lo que no era realista porque era silencio absoluto. Entonces, después se le empezó a agregar ciertas características que lo empezaron a hacer como mucho más fiable y ahora sí tiene un gate y etcétera, etcétera. Tiene una forma de trabajar que es bastante interesante. Pero esta es la norma internacional, o sea, la ITU. Esta es la que se crea de manera internacional, es la que rige a todas las demás que nosotros podamos leer o ver en algún minuto, es la que manda, por decirlo de alguna manera. Y aquí van algunas de las características en el fondo importantes. Bueno, primero que fue creada en 2006, o sea, en el 2006 es cuando ya empieza a aparecer todo esto del loudness, como digo yo, centrándose en el mundo audiovisual, en el mundo del cine, de la televisión, pero en el 2006 aparece y de ahí empiezan a hacer todas las revisiones hasta el día de hoy. Aquí viene algo importante, la unidad de medida. ¿Cómo se mide el loudness? Porque aquí ya vamos a cambiar de alguna manera de forma. Nosotros sabemos en el fondo que tenemos el famoso DBFS, que es el que hemos ocupado hasta el momento, que significa Decibel Full Scale, ¿verdad? Siempre la palabra decibel tiene que ir acompañado de un apellido. ¿Ya? Si yo solamente digo dB, estoy diciendo un número solamente, pero no le estoy dando un contexto con respecto a basado en qué. ¿Ya? Por eso existe, ¿verdad? Cuando estamos midiendo en análogo dBVU, ¿verdad? Etcétera. O sea, y en digital nosotros conocemos, y el que más estamos acostumbrados todo el rato a escuchar es el famoso dBFS, que significa full scale, que es el completo. Completo, dije la palabra completo, a alguien le va a dar hambre ya en este minuto. Full scale. ¿Cómo se mide? ¿O cómo le pusieron? ¿O cómo en el fondo fue directamente su unidad de medida? La unidad de medida original con la que se conoce esto se llama LKFS, ¿ya? El K viene de K-weighted, ¿verdad? Esto es una cosa un poco más técnica que también está explicado en la guía, pero tiene que ver en el fondo con las ponderaciones.
Ustedes saben que, por ejemplo, los sonómetros, cuando yo tengo un sonómetro, de repente yo tengo las opciones abajo de poder cambiar y poder poner la ponderación A, la B, la C, etcétera. ¿Qué significa? Que en el fondo el sonómetro va a responder de una manera o de otra. ¿Ya? Es cómo responde a la señal que recibe. Bueno, obviamente que tengo que asignarle una letra a esta nueva unidad de medida y se asignó la letra K. Entonces, K corresponde, ¿verdad?, a la ponderación que ocupa el loudness para poder medir. Entonces, su unidad original de medida es loudness K weighted, ¿verdad? O sea, pesado en K, ¿verdad? Full scale. Lo que sucede y que hay que, de alguna manera, como no olvidarse, porque aquí hay un montón de teoría y técnicas y cosas, pero lo que no hay que olvidarse es que LKFS y LUFS es exactamente lo mismo, ¿ya? Es decir, no sé cómo ocupar esta función, a ver si puedo aquí hacer algo como... puedo resaltar simplemente, pero claro, esto que está acá, LKFS en el fondo, es exactamente igual a LUFS. Eso es muy importante tenerlo en consideración para, de alguna manera, no olvidarse y no tener confusiones, porque vamos a ver en algunas partes, en algunos videos, incluso o en nuestro propio trabajo, en nuestras herramientas, que de repente pueda decir LUFS. Es lo mismo. Cuando se le dice U, significa que es, se le dice como LU es Loudness Unit. Ya cambiamos la K por la U. Loudness Unit Full Scale, ¿verdad? O Loudness K-Weighted Full Scale. Miden lo mismo y se mide en decibeles. Eso es otra cosa importante. O sea, la unidad, en el fondo, como definitiva de medición ahí, son decibeles, full scale, tal cual. Así que cuando yo digo, por ejemplo, 20 LU, 20 LU corresponde a 20 decibeles, full scale. Para que tengamos también una idea más o menos de cómo se va generando y cómo se va gestando esto. ¿Cuál es el estándar de niveles? Y aquí es donde viene la polémica con nosotros que trabajamos en música. El estándar que se define para las unidades de medida de loudness es de menos 24 LKFS para postproducción. Menos 24 LKFS, si nosotros lo llevamos como acabamos de decir, un LU es un decibel, son menos 24 decibeles. Menos 24 decibeles. Piensen que nosotros estábamos masterizando hasta el momento para CD, por ejemplo, con un rango que normalmente llega a los menos 9 decibeles. Ya incluso puede superar los menos 9 decibeles. Menos 24 decibeles es extremadamente bajo. ¿Ya? Es muy, muy bajo. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que no se acomoda, obviamente, a la música. O sea, se acomoda muy bien al cine, se acomoda muy bien a la televisión, pero no se acomoda bien para la música porque son niveles extremadamente bajos. ¿Cuál es el problema de yo trabajar a un nivel tan extremadamente bajo como este? Es que los amplificadores que vienen, por ejemplo, dentro de los mismos celulares o dentro de los dispositivos donde tú escuchas música, no alcanzan a reproducir y no van a poder en el fondo hacer nada con esa música y se escucharía todo extremadamente bajo y todo muy, 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 muy bajito. Permiso, voy a tomar agüita. Por lo tanto, deja de cumplir una importancia para nosotros esos menos 24. Por eso también vamos a ir viendo durante esta clase, en el fondo, y esta explicación, que cómo, cómo se ha ido de alguna manera adaptando lo que es el loudness como normativa general hacia lo que es la música. Porque obviamente nosotros no ocupamos son menos 24, ocupamos otros números y todo. Pero al mismo tiempo eso nos ha hecho perder un poco el norte y no tener una regla fija. O sea, también se han dado cuenta, o los que ya han conocido un poco acerca del loudness, que en algunos lados dicen que tienes que masterizar a menos 16, que en otros dicen a menos 14, que a menos 12. Bueno, el número al final nos vamos a dar cuenta que es lo de menos, no es lo más importante. Lo importante es la calidad de nuestro proyecto y no específicamente el número. Aquí solamente lo estamos haciendo para entender cómo funciona, ¿ya? Pero menos 24 de alguna manera es el estándar que tiene la norma ITU BS 1770-4. Cuando llegamos acá también me gusta definir una cosa que no aparece en todos lados, un poco más compleja, pero en algunas partes puede aparecer ITU BS 1771.
Eso es muy válido porque el 1771 es la normativa que rige al medidor en sí, es decir, solamente a los meters, donde están los números, qué números son, cómo están representados, cuál es el algoritmo que los mide, o sea, solo lo que es el meter, mientras que la I2BS 1770 es la norma general de loudness, que indica todo lo que tiene que ver con loudness, desde los niveles que debo ocupar hasta cómo debo ocupar el sistema, etcétera, etcétera. Así que para nosotros la más importante siempre va a ser la I2BS 1770. Eso es fundamental. Vamos a ver qué pasa con las normas internacionales, porque aquí de repente también cambian. Es decir, la I2, como decíamos, es la global, es la que rige todo, ¿ya? Es de donde aparece en el fondo toda la información. Pero cada país, o bueno, no todos los países, Chile obviamente no está dentro de esto, pero los países más desarrollados que sí ocupan las normativas como corresponde y sí las cumplen, y de alguna manera las hacen cumplir porque hay penas, hay penalizaciones, hay un montón de cosas, tienen normativas propias. Como por ejemplo, en Estados Unidos se ocupa la ATSC, ¿verdad? O ATS A85, que es la normativa de Estados Unidos. En Europa, esta la pueden haber escuchado en algunas partes porque incluso algunos meters tienen este nombre, que es la EBU R128 en Europa, la OP59 en Australia y en Japón la TRB32. O sea, son diferentes nombres de lo mismo. Eso es para que tengan una idea más o menos. A nosotros la que más nos interesa entender es la I2 porque es la que engloba a todos. Ahora, cada país, eh, tomando la I2 como referencia, le ha hecho ciertas modificaciones, ha cambiado los números. Por ejemplo, en este caso en Europa, la EBU R128, su estándar es de menos 23 loops en vez de menos 24, que es la I2BS 1770 global. O sea, le cambiaron un decibel. Europa, siempre, ¿verdad? Tienen cosas extrañas que hacer y no, quiero cambiar esto y quiero hacer esto otro, su normativa. Cada país de alguna manera le agrega o le saca lo que siente que es necesario y lo que siente que le puede servir a su propio país. Eso es importante tenerlo en consideración. Cada país tiene su propia norma. Como decíamos anteriormente, aquí vamos a ver un poco las unidades de medida y también esto está explicado en la guía que les voy a dejar en el fondo donde ustedes van a poder leer toda esta información, pero es para tener de alguna manera una relación de cuáles son estas unidades. Aquí puse RMS simplemente como una manera de mostrar, digamos, de que esta es la que nosotros estamos acostumbrados a ocupar, ¿verdad? Y esto mide aproximadamente 300 milisegundos de información, ¿ya? La integrada, que es la más importante, que es la que caracteriza el loudness, mide todo el programa o material. O sea, como decía yo anteriormente, si tengo una película de 2 horas, para yo poder tener una medición integrada, debo medir durante 2 horas. Eso es lo complejo que tiene la loudness en general, las unidades de medida. Ahora, obviamente que ahora tengo procesos que son mucho más avanzados de los que había anteriormente. Cuando recién partió esto, tú tenías que estar 2 horas escuchando el programa. O si tenías un tema de 10 minutos, tenías que escuchar 10 minutos del tema. Ahora existen herramientas que son batch, ¿verdad? Batch significa que van por detrás, en el fondo, que pueden medir automáticamente el tema y darte un resultado mucho más rápido. Entonces puedo medir de forma fácil algo que es muy largo. La otra unidad de medida que ocupa loudness es momentary, ¿verdad? O momentáneo, ¿verdad? Que son 400 milisegundos. Es como un poquito más parecida al RMS en el fondo, 400 milisegundos. Eh, Esa nosotros en música, la verdad que no la tomamos mucho en consideración, no sirve de mucho. El momentáneo en el fondo es como para poder medir cosas más cortas, como un disparo, como decía yo, o alguna cosa de alguna manera que pueda llegar a influir dentro de mi medición y que yo necesite conocer y saber en el fondo cuándo pasa. Entonces, una medición en el fondo que se ocupa más en postproducción. Esta sí que es importante para nosotros, short term. 3 segundos. Estos son 3 segundos de información. Es decir, nos da una representación un poquito más larga, en el fondo, de nuestro tema. Entonces, yo puedo ir a un coro de un tema fácilmente y ocupar, en el fondo, una medición short term que me va a hacer, como digo, 3 segundos aproximadamente y tener una relación mucho más real
de cómo va a sonar mi tema en general. Es decir, tener una relación del nivel general de mi tema un poquito más real, sin tener que pasar por la medición integrada, que como digo yo, es todo el material. Entonces, nosotros sí vamos a ocupar mucho el short term. De hecho, es la manera con la que van a medir ustedes cuando estén haciendo la nueva prueba, la prueba que viene ahora a continuación. El short term es importante y nos va a dar esta medición de 3 segundos. Ese sería el momento en que yo hago preguntas y le digo, alguien tiene una duda, ¿verdad? Y todo, así que espero que todas las dudas las vayan anotando, las vayan de alguna manera guardando, se las pueden hacer a Jonathan dentro de lo posible que él pueda contestar. Si hay algo que él no conoce o no tiene esa información, no hay ningún problema y lo voy a contestar yo la próxima semana. Entonces, pero hagan dudas, ¿verdad? O sea, hagan preguntas con respecto a esto, quizás al terminar este video, eso es súper importante, ¿ya? Eh, lo importante de recalcar acá, 3 unidades que tenemos que mantener: integrado, momentáneo y short term. Así es como nos vamos a topar con cualquier medidor en el fondo que existe en el mercado. Eso es fundamental. Y ahora vamos a pasar a otro tema que es más importante todavía, porque aquí cambia también algo más con respecto a nuestra forma de medir. Y tiene que ver con el famoso True Peak. ¿Y qué es lo que es el True Peak? El True Peak lo vamos a encontrar en los medidores nuevos, los vamos a encontrar en los limitadores nuevos también. ¿Por qué es importante el True Peak? Bueno, cuando nosotros tenemos el famoso Peak Meter, que es el que tenemos en Pro Tools o en cualquier dispositivo, tarjeta de sonido, etcétera, etcétera, funciona súper bien, funciona impecable, funciona bien y todo para las cosas normales que nosotros hacemos. Pero resulta que hay un proceso que nosotros no estamos tomando en consideración cuando trabajamos, en este caso, en Loudness o cuando trabajamos con material de audio que incluso va a ser ocupado para streaming. Y es el proceso de la transcodificación de audio. ¿Ya? Transcodificación, que suena como algo eh, medio mágico para los que les gusten los juegos, como transmutación, ¿verdad? De algo. Es lo mismo, transcodificación. Es decir, que yo voy a pasar desde un códec X a otro códec X. Obviamente con una pérdida de calidad, ¿verdad? Cuando existe una transcodificación hay una pérdida. Yo, por ejemplo, puedo pasar desde un archivo WAV, que es un archivo lossless o un archivo en el fondo sin compresión, a un MP3, y cuando hago ese proceso estoy pasando a través de una transcodificación. Y esa transcodificación significa que el MP3 perdió calidad con respecto al WAV. Bueno, ese punto no se tomaba en consideración cuando nosotros trabajamos solamente para CD o trabajaba para vinilo y todo, porque siempre estábamos ocupando el material original a la mayor resolución y a la mejor. Pero ahora no, porque cuando yo subo a, por ejemplo, Spotify un material, yo subo el WAV, es cierto. O sea, yo a un, digamos, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? eh, a un manejador de contenido en el fondo como DistroKid, ¿verdad? O cualquiera de estos sistemas de plataformas en el fondo. Distribuidores de contenido, esa es la palabra. Cuando yo subo mi material, yo lo subo en WAV, eso es cierto. Pero el distribuidor, ¿verdad? Lo cambia al formato que la plataforma ocupa. Es decir, Spotify ocupa Ogg Vorbis, ¿verdad? Tidal ocupa a veces FLAC, a veces ocupa otro sistema. Apple ocupa su propio sistema de Apple Lossless, o en este caso ALAC en el fondo, o AAC, que también es muy conocido, ¿verdad? AAC. Entonces, cada plataforma, cada sistema que existe tiene sus propios, en el fondo, códecs. Y eso significa que hay una transcodificación. Y eso antes no se tomaba en consideración porque no existía esa transcodificación. ¿Y cuál es el problema de la transcodificación? El problema es esto. Es lo que vamos a ver aquí en el gráfico. Espero que se esté viendo el punterito, ¿verdad? ¿Qué es esto? Cuando yo llego a 100%, es decir, esto sería como nuestro 0 dB, en el fondo de BFS digital, ¿verdad? Normalmente, en un sistema normal que solamente mide peaks, lo que me está mostrando es este punto, es este punto, es este punto, es este punto, y así hacia abajo lo mismo. Pero no está midiendo esto, que es el intersampleo. Es decir, lo que existe, o sea, si esto es un sample, esto es un sample, esto es un sample, no me está midiendo lo que hay entre medio de estos samples, este intersampleo. Y este intersampleo, lamentablemente,
sobre todo, o sea, y específicamente cuando hay una transcodificación de audio, puede generar saturaciones. Los niveles a los cuales, ¿se acuerdan que nosotros en algún minuto conversábamos y decíamos que, por ejemplo, cuando yo grabo un CD, también tengo que tener cuidado? Por ejemplo, yo ponía el limitador del CD a menos 0,3 decibeles. ¿Por qué no en cero? Porque sabíamos que por motivos de hardware, algunos lectores de CD podían agregar más 0,3 decibeles a la señal. Entonces significaba que la señal original iba a saturar. ¿Ya? Eso era una cosa que el dispositivo lo hacía de forma natural, eso lo hace en el fondo el conversor, en este caso el DAC, Digital to Analog Converter, o sea, en el momento que la señal pasaba de ceros y unos a señal eléctrica, ¿verdad? Y análogo. Entonces, con el intersampleo pasa lo mismo, pero más grave. Más grave en el sentido de que cuando hay un intersampleo y yo tengo un audio de muy buena calidad, WAV 40 y, no sé, WAV 96 kHz, 24 bits, y yo lo paso a un MP3 de 256 kbps, obviamente que en ese proceso hay una pérdida. Y en ese proceso se produce este intersampleo que va a hacer que la señal pueda llegar a subir, e incluso puede llegar a subir, para que ustedes sepan, hasta un tope de, o sea, puede subir mucho, pero puede subir hasta más 1 decibel, 1,5 hasta 2 decibeles ya extra. O sea, imagínense lo que pasa con la señal cuando yo tengo algo que está supuestamente súper bien, pero se le agregan 1 decibel más de señal. O sea, la saturación que voy a obtener es notoria. Creo que más de alguno de ustedes en este momento se puede estar preguntando o puede estar pensando y recordando. Me tengo que acomodar porque mi cámara me queda como un poco arriba, por eso no puedo estar viendo directamente así como a la cámara todo el rato. Pero ah, pueden estar pensando de alguna manera, bueno, que eso es lo que pasa con los servicios de streaming. O sea, cuando yo escucho música en Spotify, cuando escucho música en muchos de estos sistemas, está saturada. O sea, y se puede lograr escuchar esa saturación. Y eso es simplemente porque la mayoría de los ingenieros de mastering, la mayoría de las productoras, la mayoría de todos estos sellos discográficos, no les interesa de ninguna manera generar un máster específico para las plataformas, porque nadie lo hace. O sea, cuando yo masterizo un proyecto y a mí me llega un proyecto para masterizar, normalmente yo me preocupo de que suene bien y punto. Y lo masterizo pensando en la plataforma física, en la de streaming, un poquito de todo. Al menos de que la persona me pida específicamente hacerlo de una manera u otra. Que ahí es cuando uno cobra más. O sea, si llega un cliente y te dice, quiero mi máster para CD, pero también lo quiero para streaming o también lo quiero para vinilo. Obviamente que uno cobra distinto por todo eso, pero uno se enfoca en que suene bien. Y eso es lo primero. Pero la transcodificación es un tema importante. O sea, si no tengo cuidado con esto y si yo sigo ocupando números muy altos, ¿verdad? En mis máster, obviamente voy a sufrir de esto y mis máster van a terminar sonando saturados en las plataformas. Así que hay que tener cuidado. De hecho, van a ver que las recomendaciones ya después, con respecto al intersampleo, ya ahí están las consideraciones. Las recomendaciones son de menos 1 decibel true peak. Ahora vamos a ponerle apellido también a este decibel porque ahora se va a llamar decibel TP, que es true peak. O sea, la recomendación es de, obviamente, en un limitador o maximizador como el, por ejemplo, el que nosotros ocupamos en Ozone, marcar ahora sí la opción que dice true peak, ¿verdad? Y poner el limitador en menos 1 decibel true peak. Esa es la recomendación. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Las recomendaciones no significa que sean la única forma de hacerlo. Normalmente en un máster profesional no pongo menos 1 decibel true peak. De hecho, Spotify te recomienda que incluso si tu tema es muy fuerte, pongas menos 2 decibeles true peak. Es muy poco. ¿Y eso qué significa? Si yo bajo el ceiling, ¿verdad? Aquí lo voy a hacer con las manitas a ver si se ve, aquí en la camerita, ¿verdad? Si yo bajo el ceiling, si aquí tengo mi punto cero y yo empiezo a bajar el ceiling, el limitador empieza a golpear antes. O sea, mi señal empieza a sonar peor antes. O sea, lo que hace es que suene más bajo, no suene con la misma potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente, en un máster profesional que tenga que ser usado en el fondo como streaming, nuestros niveles pueden llegar incluso a ser de menos 0,1, menos 0,2 decibeles. Pero ojo, no son los decibeles normales, son true peak. O sea, ahí sí que ya se está tomando en consideración el intersampleo.
Entonces, eso también hay que tenerlo muy en consideración. No puedo llegar y poner el mismo limitador que ponía siempre a menos 0,1 en el fondo, pensando que va a ser un proyecto para streaming, sin aplicar o sin activar la función de TruePic. Tengo que activar la función de TruePic para poder ver en el fondo que no me vaya a pasar de lo que realmente es lo que está sucediendo en ese momento. Así que cuidado, porque en el fondo todos los formatos que tienen pérdida, en el fondo todas las transcodificaciones, como digo, pueden agregar muchos decibeles. Pueden ser 0,5, pueden ser 0,8, pueden ser 1, pueden ser 1,5. Va a depender en el fondo de la transcodificación y qué tan mala calidad es el resultado. O sea, si voy a tirar a un MP3 de 64 kbps, probablemente voy a subir mucho, ¿verdad? Y el intersampleo va a ser mayor y voy a tener ese problema. Así que TruePic, nueva unidad. O sea, ya hemos visto que hay en el fondo dos cosas que son importantes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las mediciones de loudness, que están con tres subunidades, es decir, integrado, momentáneo y short term. Y tenemos por otro lado el TruePic, que es el que me va a permitir medir en el fondo qué tan fuerte está la señal, cómo está llegando esa señal, es el pic verdadero, en el fondo. Así lo llamamos ahora, es el pic verdadero, es el pic que me da en el fondo el resultado final de cómo va a sonar mi tema. Como decíamos, cada plataforma agrega sus propios niveles, agrega sus propias recomendaciones. Estas son las recomendaciones actuales que tenemos en este minuto, pero esto es algo que de alguna manera va cambiando constantemente. Ya, esto no es algo que es fijo y esa es la diferencia que tenemos en el fondo con el cine. En el cine, en las películas, en todo, las normativas son mucho más estrictas y hay que cumplirlas, mientras que en música son un poco más relajadas. Entonces, Spotify, por ejemplo, que aparece aquí como junto con Amazon Alexa, Tidal, YouTube, que está en menos 14, en algún minuto no estaba en menos 14, en algún minuto esto estuvo en menos 12 y estuvo en menos 11 y fue variando hasta llegar a menos 14. Ahora tenemos una diferenciación porque Spotify también ahora tiene lo que se llama Spotify Loud, que de alguna manera nos dice en el fondo que podemos llegar a menos 11. O sea, ya tenemos problemas porque miren la cantidad de números. O sea, si yo quiero hacer un proyecto que cumpla con todas las plataformas, es imposible. O sea, ténganlo por seguro que eso no se puede hacer. Yo no puedo hacer un proyecto y que sea igual para todas las plataformas. Y tampoco voy a hacer un máster por cada plataforma porque no se puede. La palabra que no me acordaba antes, ahora me acabo de acordar. Los distribuidores de contenidos, que era lo que yo estaba tratando de explicar antes, como DistroKid, por ejemplo, o cualquier otro que ustedes conozcan, ¿verdad? O incluso Avid tiene su propio distribuidor de contenido, aceptan el material original que yo envío, acepto el material en 24 bits, en todo lo que quieran, pero son ellos los encargados de pasarle ese material a Apple, a Spotify, a cualquier sistema. O sea, significa que yo no tengo el control de la calidad de esa compresión ni de a dónde lo voy a mandar. O sea, yo no puedo llegar y, por ejemplo, mandarle un mail a Apple y decir, yo quiero que mi tema sea exclusivamente para Apple. No, yo lo que puedo hacer es que en DistroKid o en el sistema que esté ocupando, puedo decirle que, por ejemplo, solamente quiero que mi tema aparezca en Apple. Y ni un problema, pero nuevamente, no tengo el control de la compresión que se va a utilizar ni nada de eso, porque eso lo hace cada plataforma. O sea, se los digo de una forma más fácil. Si ustedes ocupan Spotify, por ejemplo, y si se dan cuenta, Spotify tiene diferentes modelos. Tiene un modelo gratuito, tiene un modelo pagado, pero en el modelo premium incluso, por ejemplo, yo tengo diferentes calidades, porque no es lo mismo que yo esté escuchando en mi casa con Wi-Fi, por ejemplo, conectado, a que esté escuchando con la red móvil. Por lo tanto, la calidad del audio va variando según la conexión que yo tenga. Recordemos que todos estos sistemas miden el audio ya no en kilohertz, ¿verdad? O sea, no lo estoy midiendo en bits, nada, estoy midiendo kbps. Kbps en el fondo que es transmisión, velocidad de transmisión. Cuando hablamos de sistemas de streaming, hablamos en el fondo de sistemas que transmiten. Por lo tanto, sus números tienen que ver con velocidades de transmisión. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que obviamente 256 kbps suena bien, 320 kbps suena mejor, 128 suena más o menos, 64 kbps suena mal. Cuando ustedes escuchan Spotify en un lugar con mala conexión, automáticamente Spotify sabe y ¿qué es lo que hace? Pesca la compresión que ya le hizo a tu tema, porque eso ya lo hicieron, en el fondo, más baja. Y tu tema suena horrible. Entonces,
es variable, ¿ya? Es una compresión variable de la cual nosotros no tenemos cero posibilidades de cambiar nada. Nosotros tenemos que asegurarnos solamente de mandar el mejor material con la mejor calidad y esperar que funcione de forma correcta en todas estas plataformas. De hecho, el ejemplo que va a dar Jonathan más ratito de audio les va a demostrar un poco eso, o sea, que no siempre se cumple y que no se cumple con las normativas que nos piden las plataformas y que al no cumplir con esas normativas o al quizás como estirarnos demasiado de esa normativa, vamos a tener malos resultados, ¿ya? Así que para que lo tengan también en consideración. Apple ocupa menos 16, lo que significa que ocupa un sistema que es un poquito más bajo de volumen que lo que ocupa Spotify, Tidal, etcétera, etcétera. Eso también es algo importante de tener en consideración. Netflix, fíjense, menos 27. O sea, súper ultra bajo de nivel. Esto es más o menos una representación de lo que pasa con nuestro sonido cuando yo lo mando a las plataformas según si yo lo estoy, por ejemplo, estoy masterizando muy fuerte. Si yo masterizo, por ejemplo, a menos 8 loops, que es como un CD, y la plataforma me está pidiendo menos 14, lo que va a hacer la plataforma es bajar el nivel en el fondo y simplemente mandármelo a un nivel mucho más cómodo, ¿ya? Lo que hace normalmente es normalizar la señal, es decir, bajarla de forma completa. Ya no hay muchos sistemas, hasta el día de hoy, por lo menos antiguamente sí se hacía, que limitaban la señal. Y eso era distinto porque cambiaba el sonido. ¿Ya? El Spotify durante mucho tiempo ocupó limitación. No, no era la mejor idea y por algo lo sacaron, ¿verdad? Y ya no existe eso. Ahora lo que hacen es normalizar, que es decir, en el fondo encontrar los picks más altos, encontrar, ¿verdad?, el promedio y después bajar el nivel. Por eso es importante tener ciertas cosas en consideración al momento de masterizar. Pero esto es más o menos lo que va a ir pasando con cada plataforma. Algo de tener en consideración es que algunas plataformas, perdón, como YouTube, por ejemplo, no son capaces de subir el nivel de lo que tú mandas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es decir, van a bajar el nivel. Si tú mandas algo que es muy fuerte, le van a bajar el nivel. Pero si tú mandas algo que es muy despacio en nivel, no te lo van a subir. O sea, la normalización es solamente hacia abajo y no hacia arriba. Es una de las pocas plataformas que tiene ese tema. Entonces, cuidado, porque si van a crear material o contenido para YouTube, puede ser que les quede bajo de nivel y YouTube no hace nada para normalizarlo, ¿ya? Solamente va a bajar lo que está muy arriba. Las otras plataformas trabajan hacia los dos lados, así que cuidado. Sigamos. Aquí tenemos una representación de los rangos dinámicos y aquí esto es súper importante de entenderlo porque esto tiene mucha relación con lo que va a mostrar Jonathan de música, que esto viene de Dynamic Range Day, ¿verdad? O no sé si existe todavía esta página, pero es una página en el fondo donde uno puede buscar discos. Simplemente buscas el disco que más te gusta y te va a decir cuál es su rango dinámico. ¿Y por qué esto es importante? Porque el rango dinámico para nosotros es más importante que el número que cumplamos. No me quiero adelantar a los videos, pero ahí lo van a ver con Jonathan. Es decir, hay discos que se han hecho antes de que existiera Loudness y cumplen 100% con, en el fondo, con, con un rango dinámico adecuado. Por ejemplo, bueno, esto lo van a ver ahí, Michael Jackson Thriller, pero AC/DC Back in Black, por ejemplo, de R12, cuanto más verde es el colorcito verde, amarillo, significa que esto tiene mucho rango dinámico, o sea que se escucha muy rico. Rico es una palabra como muy subjetiva, pero tiene que ver con que, por ejemplo, estos discos normalmente son discos que a ti te gusta llegar y subirle más el volumen. Cuando un disco tiene un buen rango dinámico, es entretenido escuchar todo lo que hay dentro de lo que estoy escuchando. O sea, van a haber sonidos más despacio, van a haber sonidos más fuertes, van a haber cosas más entretenidas. Entonces, genera menos fatiga auditiva y por supuesto hace que sea más entretenido de escuchar. Entonces, son discos que normalmente yo voy y ay, le quiero dar más volumen para que suene más fuerte. Eso es tener un buen rango dinámico. En cambio, cuando bajo el rango dinámico o cuando llego, por ejemplo, a Metallica, Death Magnetic, ¿verdad? U otros, Skrillex, Recess,
Red Hot Chili Peppers Californication, uno de los peores discos que hay en cuanto a niveles y en cuanto a sonoridad, porque suena distorsionado entero. No hay versión buena de este disco, hay muchas versiones, pero no hay ninguna buena. Son justamente lo contrario. Son discos que producen fatiga auditiva, que producen cansancio, que producen ganas de bajar el volumen, que no te dan ganas de escuchar el disco 4 veces seguidas porque no lo aguantas. Entonces, esa es la importancia que nosotros tenemos que entender acerca del rango dinámico. Es decir, no importa tanto el número, sino que lo que importa es la dinámica que nosotros tengamos. Eso es algo que tenemos que tener súper en consideración. Ya no importa el número, importa la dinámica. Y eso al momento de trabajar lo tenemos que ir mostrando y demostrando. Aquí se dan algunos LRA en el fondo. LRA se entiende como el loudness range en el fondo o el rango dinámico. ¿Ya? Esto es relacionado directamente al rango dinámico. Recordemos que LU equivale a decibeles. O sea, si digo 6.4 LU, son 6.4 decibeles, ya, aproximadamente. Entonces, ¿cuál es aproximadamente el loudness range recomendado para cada estilo de música? Entonces, country 7.6 loudness, o sea, significa que en el fondo no está tan comprimido. Hip hop 4 va bajando. Cuanto más bajo es el LRA, ¿verdad? Significa que tengo menos rango dinámico. También es importante. El house 5.3, la música electrónica en general 7.2, ¿verdad? O sea, tiene un rango dinámico bastante entretenido. El rock 5.6 es menor. La balada 9.9, o sea, obviamente una balada tiene mucho más rango dinámico, tiene más espacio. Aquí, para medir esto, para medir el LRA, en el fondo, que lo van a ver en algunos meters, en los meters que va a mostrar Jonathan también aparece ahí eso, lo que hace es medir la diferencia entre los pasajes, o sea, entre las partes de los temas más suaves versus las partes de los temas más fuertes. O sea, si yo tengo un tema que tiene una intro de 10 minutos, una intro de 10 minutos súper suavecita con una guitarra acústica, y después tengo el tema reventando así, pero a todo chancho, 1 minuto, obviamente que me va a medir, ¿verdad? Como que el tema es muy suave porque tengo la mayor cantidad del tema con muy poco nivel. Entonces, eso también es importante de entenderlo al momento de masterizar, de emparejar de alguna manera, de ver qué es lo que quiero hacer con mi tema, cómo quiero que esto se mida, cómo quiero que esto funcione. Pero estos son solamente recomendaciones que les pueden ayudar a obtener un buen resultado en ciertos estilos musicales. Los targets, en el fondo, para las plataformas de streaming, más o menos lo que habíamos conversado recién, pero aquí agregando también lo que tiene que ver con el true peak. Por ejemplo, Spotify me marca -14 con un true peak de -1 decibel y un rango dinámico, lo que estábamos viendo recién, de mayor a 9 DR, ¿verdad? O sea, un rango dinámico alto. Eso es lo ideal. Aquí no significa que vayamos a cumplir con esto, pero es lo ideal. Apple Music -16, más -1 decibel aproximadamente, digamos. O sea, puede ser -15, puede ser -14, puede estar por ahí entre medio. También mayor a 9 decibeles rango, o sea, a 9 de rango dinámico. El Apple Podcast lo mismo, -16. Y así nos va mostrando algunas plataformas y nos está diciendo, por ejemplo, YouTube -13 a -15. Por eso hay más diferencia en YouTube. En YouTube de repente yo pongo un video y me sale muy fuerte, me pongo un video y sale muy bajo, porque el rango es más amplio y como digo, cuando el video es más bajo, no me va a subir ese nivel. Ya eso también es importante como destacarlo y entenderlo. El CD, tal como lo habíamos trabajado nosotros hasta el momento, el peak es de -0.1 decibeles true peak. O sea, no el 0.3 que nosotros poníamos, sino -0.1 decibel true peak funciona bastante bien. Con un rango, o sea, un loudness de -9 lufs. -9 lufs equivale aproximadamente a -9 decibel RMS. O sea, estamos igual que lo que hemos estado trabajando hasta el momento. Cada uno de estos son simplemente recomendaciones. De ninguna manera esto es un absoluto. Lo que hay que entender con esto, de alguna manera, es que esta situación va a ir cambiando. Va cambiando constantemente. Va cambiando según el tiempo. Va cambiando en el fondo según las plataformas. Las plataformas pueden ir cambiando la forma en que quieren medir. Pueden ir cambiando la forma en que piden las cosas, ¿verdad? Y eso es importante también de entenderlo, ¿ya?
No es un absoluto. En el año 2025, el próximo año quizás va a ser distinto, y en otro año va a ser distinto igual, y en otro año va a ser, y así sucesivamente. Así que por ese lado, en el fondo, hay que tener cuidado con que loudness es algo importante de entender, es algo importante de saber que existe, pero no es tampoco un absoluto. Ya son solamente recomendaciones y cosas que nos pueden ayudar a obtener mejor resultado, sobre todo si quiero que se escuche bien en las plataformas online. Y acá, en este momento, bueno, es cuando Jonathan, ¿verdad? Va a hacer su parte, va a mostrar una serie de videos, les va a explicar algunas cosas con respecto, en el fondo, a cómo se escucha y cómo se percibe. Lo va a ver con algunos meters, con algunos sistemas. Y de esa forma vamos a poder entender un poquito más cómo funciona también el loudness. El material para el trabajo que viene, para lo que tiene que ver con la prueba, también ya está en el Dropbox para que ustedes le puedan echar un vistazo. Están las instrucciones para que las puedan ver, están los temas para que los puedan escuchar. Dependiendo del tiempo con el que terminen hoy día la clase, yo sé que esta presentación fue un poco larga, pero es necesaria. Pero dependiendo del tiempo con el que terminen la clase, pueden ir ya inmediatamente a trabajar en sus nuevos proyectos, que son los últimos. Ya nos quedan muy pocas semanas de clase, así que sería nuestro último proyecto por lo menos del semestre, y después ya solamente queda el examen. Así que también van a tener ese material dentro del Drive para que lo puedan ver. Yo por mi lado me despido, no quiero quitarles más tiempo, sé que están cansados, sé que esto fue largo. Espero que hayan aprendido algo de loudness, hayan aprendido algo con respecto a esto, que es bastante interesante. Y lo otro, aprovechando que el video está hecho, obviamente lo voy a colgar también ahí para que ustedes puedan verlo en el fondo cuando quieran, o repetirlo, o etcétera, ¿ya? Pero va a estar ahí para ustedes para que lo puedan disfrutar. Así que espero que tengan un buen día. Yo me despido y nos vemos la próxima semana. Si todo sale correctamente y todos estamos bien, nos estaríamos viendo la próxima semana en clases, muchachos. Así que, chao, que estén bien. Y suerte, Jonathan, con todo. ¿Ya? Ahí, por ahí, por allá. ¿Ya? Nos vemos. Chao.